Bienvenidos a Virtuosas P31, el programa de este camino para las mujeres de la familia. Hola mujeres, bienvenidos a nuestro programa Mujeres Virtuosas al estilo de Proverbios 31. Qué gran felicidad poderlas acompañar en este tiempo. Pero antes de iniciar con nuestro tema, hagamos una oración. Espíritu Santo de Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, papá, a ser transformado y moldeado por ti. Venimos, Señor, con esas expectativas, papá, para aprender más de todo lo que tú nos quieres enseñar, para que nosotras podamos ser esas mujeres triunfantes, victoriosas, Señor, esforzadas, valientes, esas mujeres, Señor, que llevan tu nombre en lo alto. Edifica nuestras vidas, Padre de los cielos. Sigue, Señor, haciendo tu obra maestra en cada una de nosotras, para que nuestra vida, Señor, sea de testimonio, no solamente en nuestras familias, sino para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Bendícenos, Padre de los cielos, aviva nuestro corazón y prepáranos, papá, para que este tema, Señor, sea un tema que toque nuestro corazón y salgamos, papá, con ese deseo de vivir esa transformación que solamente tú haces. Te alabamos, te glorificamos y nos quedamos en tu santo nombre. Amén. Cada una de nosotras hemos estado orando, quizás por corto o mucho tiempo, esperando que el Señor haga un milagro sobrenatural en nuestras vidas y quizás en alguna de las situaciones que podamos estar viviendo. Situaciones como una crisis familiar, como nuestro estado migratorio, una enfermedad, diferentes crisis que pueden estar afectando nuestra vida a nivel físico, emocional y aún espiritual. Pero algo que nosotras tenemos que entender y que tenemos siempre que tener presente es que Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo tiene la capacidad de cambiar radicalmente nuestras circunstancias. Cuando nosotras le buscamos con un corazón sincero, cuando nosotras le buscamos con ese deseo de que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Hay un pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 8, que a mí me llama mucho la atención, porque es la historia de este centurión que va en busca de Jesucristo porque uno de sus siervos se encuentra enfermo. El centurión, siendo romano, él sabe que quizás él no, o más que él sabe, él no se siente digno de que Jesucristo haga ese milagro maravilloso en la vida de su siervo. Y él dice unas palabras que encontramos en el verso 8. Basta con que digas una sola palabra. Es un verso donde habla mucho de esa confianza que este centurión tenía en Jesucristo. Muy seguramente él ya había escuchado y quizás había visto esas manifestaciones que Jesucristo estaba haciendo. Por eso corre a buscar de él y por eso le dice que solamente basta con que él diga una palabra para que su siervo sea sano. Y eso es algo que nosotras debemos de guardar en nuestro corazón. Tener esa convicción de que Jesucristo puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas cuando nosotros le buscamos con sinceridad, cuando le buscamos con humildad, pero sobre todo teniendo esa fe de que Él es nuestro sanador, que Él puede cambiar cualquiera de nuestras circunstancias. El tema del día de hoy, quiero compartirles precisamente 4 historias de 4 mujeres que vivieron esa sanidad por parte de Jesucristo. Por lo general las historias nos hablan de una enfermedad física, pero yo quiero que tomemos estas historias y la pongamos en cualquiera de las situaciones que nosotras estemos viviendo y entendamos que Jesucristo es la fuente de nuestra vida, que Jesucristo es todo lo que nosotras necesitamos para vivir de acuerdo a los principios que encontramos en la palabra de Dios. Vamos entonces a estudiar la primera historia. Es la vida, o más bien la suegra de Pedro.
Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 4, versículo 38-39. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. ¿Qué aprendemos de este caso? Bueno, que la oración por otras personas puede cambiar su situación, puede provocar un milagro. Nosotros vemos en el pasaje que las personas fueron a buscar a Jesucristo. Es decir, o podríamos decir que estas personas estuvieron orando para que la suegra de Pedro fuese sana. Y eso es lo que hace nuestra oración. Cuando oramos, cuando intercedemos por otra persona que está en necesidad, podemos provocar ese milagro que esa persona está esperando. Como segunda enseñanza de este caso, vemos que hay que servirle al Señor sin excusas. La suegra de Pedro, después de que recibe la sanidad, dice el pasaje al final que ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Por lo general, una persona que ha pasado mucho tiempo en fiebre, después de recibir la sanidad, queda con un agotamiento físico. Pero la suegra de Pedro, ella se levantó enseguida. Eso nos muestra que nosotros tenemos que vivir ese servicio al Señor. Que apenas recibimos un milagro por parte de Él, o aún sin ni siquiera recibir el milagro, debemos de poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios. Vamos a nuestra segunda historia, la mujer encorvada, que encontramos en el libro de Lucas en el capítulo 13, versículo 10 y 13. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Una mujer que llevaba 18 años encorvada. Esta es una enfermedad que afecta la columna cervical, la cual se encuentra deformada y es conocida como cifoescoliosis. Para ella era difícil realizar las actividades simples como mirar hacia adelante. Siempre iba a tener su cabeza hacia abajo. Y en el versículo 11 vemos que dice el pasaje que no podía enderezarse. Es decir, no es que ella no lo haya intentado, simplemente su condición física se lo impedía. Hay situaciones en nuestras vidas que puede pasar eso, que puede impedirnos hacer las cosas que realmente deberíamos hacer. Pero ¿qué pasó aquí? Jesucristo la llamó. Versículo 12. Vemos en las acciones de Jesús hacia sus hijos. Él hace 3 cosas aquí. Primero, la vio. Jesús vio a esta mujer que estaba agobiada, que estaba sufriendo. Segundo, la llamó. Y esto es lo que el Señor hace con nosotros en nuestra aflicción. Él nos llama para que vayamos a Él. Y tercera acción que Jesucristo hace, le habló y le dio la sanidad. Le trajo la curación que ella tanto deseaba, que ella tanto estaba anhelante por poder vivir. Porque imagínense esa situación, 18 años encorvada, con mucha dificultad para valerse por sí misma. Quizás ella era dependiente de alguien para sus cuidados básicos. Pero Jesucristo la vio, entendió la necesidad que ella estaba pasando. La llamó y la sanó. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Él nos ve en la aflicción. Él nos llama en esos momentos de dificultad para traer ese milagro maravilloso sobre nuestras vidas. De este pasaje también podemos aprender la importancia de congregarnos.
Miremos que al principio del pasaje dice que Jesucristo se encontraba en la sinagoga enseñando y ella estaba allí. Es vital, mujeres, que siempre estemos congregándonos, porque aún en esos momentos de reunión familiar, cuando estamos allí, el Señor nos está edificando y ahí puede obrar sobrenaturalmente. Y también algo que tenemos que hacer es glorificarlo a Él en todo momento. Esta mujer, después de recibir esa sanidad, ella empezó a alabar a Dios, dice al final del pasaje. Hay que alabar al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos bendice día tras día. Vamos a nuestro tercer caso, la mujer de flujo de sangre. El libro de Lucas capítulo 8, versículos 43-48. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Esta es una historia bastante conocida. Y vemos la situación de esta mujer, 12 años padeciendo una hemorragia. En otras versiones encontramos que ella gastó todos sus recursos económicos para buscar esa sanidad y nadie podía ayudarla. Es más, en algunas versiones dice que ella empeoró. Y esta puede ser quizás la situación de alguna de nosotras. Podemos estar viviendo una situación en la que buscamos diferentes alternativas para poder solucionarlo, pero nada mejora. Pero ella al final optó su último recurso, buscar de Jesucristo. Mujeres, no seamos quizás como esta mujer. Busquemos siempre en primer lugar a Jesucristo, porque Él es nuestro todo. Él es el que puede cambiar nuestras circunstancias. No busquemos soluciones en otros lados, sin antes haber consultado al Señor, sin antes haber pedido su dirección y su consejo. ¿Qué podemos aprender entonces de esta mujer? Era una mujer que para la época de Jesucristo, cuando las mujeres estaban en su periodo, pues eran consideradas inmundas, o sea, en ese momento eran apartadas. Ahora imagínense esta mujer, 12 años viviendo hemorragias día tras día, era totalmente rechazada, vivía aislada de la sociedad. Encontramos una mujer que tenía una profunda necesidad y ella desea buscar de Jesucristo, ella desea escuchar más de Él. Pero lo que definitivamente hizo que esta mujer tuviera ese milagro fue su fe. Su fe fue la que le dio fuerzas para lograr abrirse camino en medio de la multitud. Porque recuerden lo que les mencioné hace un momento. Para aquella época ella era rechazada, pero ella dejó a un lado todo lo que las demás personas pensaban y se adentró en medio de la multitud para buscar de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de las circunstancias. Callemos las voces de los demás, callemos esas voces aún internas que muchas veces nos dicen hacia dónde queremos ir. Pero siempre busquemos nuestra fuente, que es Jesucristo. Nuestra fe nos lleva a Él para que Él traiga esa sanidad, para que Él traiga esa restauración, para que Él traiga esa liberación que tanto necesitamos. Nuestro cuarto caso, la mujer cananea. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí.
Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus manos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieras, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. En esta mujer vemos nuevamente una fe grande, una fe que mueve montañas. Para aquella época los cananeos eran considerados o eran personas gentiles, eran personas que tenían una tradición pagana. Sin embargo, esta mujer conocía quién era Jesucristo, porque lo llama Señor, Hijo de David. Ella sabía, tenía conocimiento de que ese era el nombre como se conocía al Mesías. Y ella tenía esa confianza de que Jesucristo era ese Mesías que estaban esperando los judíos. Vemos que quizás parece que Jesucristo rechaza a esta mujer cuando Él le dice que Él no ha venido sino por las ovejas perdidas de Israel. Según el pasaje vemos dos tipos de rechazo, y luego cuando la mujer se acerca a Él y se arrodilla, y Jesucristo le hace esa comparación con los perros. Pero sin embargo, esta mujer tenía una convicción total en Jesucristo de que Él podía cambiar su circunstancia. Esta mujer no dudó y al contrario en su respuesta le da esa aseveración de que lo que Jesucristo le está diciendo es cierto. Pero aún así ella es persistente en buscar del Señor, en pedirle a Él que haga ese milagro. Vemos en ella un corazón humilde. Cuando se acerca a Él le dice: Señor, ayúdame en mi necesidad. Vemos que ella está totalmente afligida. Ella realmente está desesperada por buscar de esa sanidad para su hija. Mujeres, nosotras debemos de ser como esta mujer, ser persistentes en nuestra oración. Puede parecer que Jesucristo no nos está escuchando. Puede parecer que Jesucristo no está oyendo nuestra oración, pero no es así. Vemos aquí en esta historia que Jesús lo único que estaba haciendo era ver la perseverancia de esta mujer, y eso es lo que Él busca en nosotras en medio de esas situaciones difíciles, cuando Él quizás se demora en responder. Él quiere que nuestra fe sea tan firme que no se desmorone ante las adversidades. Eso es lo que el Señor hace, y para eso son las pruebas, para fortalecernos, para que nuestra confianza en el Señor sea totalmente sólida y no se derrumbe. Vemos entonces en estas 4 mujeres enseñanzas magníficas de la importancia de nosotros aprender a refugiarnos en el Señor de una manera única, entendiendo que la verdadera sanidad la vamos a recibir de parte de Él, que Él se manifiesta de maneras sorprendentes, de maneras que nosotros quizás ni nos alcanzamos a imaginar. Vemos en estas 4 mujeres el poder que Él actuó sobre ellas, pero sobre todo la fe, la confianza de que ellas tenían hacia el Señor. Mujeres, la invitación en este día es que busquemos que Jesucristo sane nuestra vida. Ponga su situación en las manos de Él, porque así como estas 4 mujeres buscaron de esa sanidad, fueron perseverantes, creyeron, pusieron sus dones, sus talentos al servicio al Señor, lo glorificaron en todo momento. Eso es lo que nosotras debemos de hacer, buscarle a Él, como lo dice también en su palabra.
amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque el Señor es nuestro todo, Él es nuestro sanador. Yo las invito a que oremos. Padre de la gloria, tú eres, Señor, un Dios poderoso, eres ese gigante, papá, que va abriendo caminos donde jamás pensaron ser abiertos. Tú eres ese Dios misericordioso, tú eres ese Dios que escucha nuestras necesidades y que tú inclinas tu rostro, Señor. Tú nunca nos has abandonado, tú siempre vas de nuestro lado. Pero tú, papá, quieres que nosotras, Señor, tus hijas, tus princesas, aprendamos a ser mujeres perseverantes, mujeres de fe, mujeres, Señor, que tienen ese fundamento sólido y que ante la adversidad no nos derrumbamos. Esa es la enseñanza que tú nos das hoy y es por lo que te clamamos, papá de los cielos, que nuestro refugio, nuestro verdadero y único refugio seas tú, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, ese Dios hermoso que mira, que cuida de cada una de nosotras. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, te exaltamos, porque como tú lo dices en Isaías, papá de los cielos, tú nos sostienes, Señor, con tu mano derecha. Tu Padre de la gloria, estás con nosotros para ayudarnos en esos momentos de dificultad, para levantarnos, para traer fuerza. Tú, Señor, nunca nos has abandonado y queremos, papá, aprender a disfrutar cada vez más ese amor tuyo, tu compañía, papito amado, porque tú eres, Señor, la fuente de nuestro existir. Y queremos, papá, ser mujeres, Señor, mujeres que te agraden, mujeres, Señor, que den todo, que siempre estemos dando esa milla extra para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia, por todas las enseñanzas, por cada una de las bendiciones que tú nos das. Y te pedimos que seas tú quedándote con nosotros. Amén. Mujeres, que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado mucho este tema y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.